Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos al segundo programa de 4Geeks, tu programa dedicado a todo lo relacionado con el mundo de la tecnología. En el programa de hoy os hablaremos del iPAQ, una antigua PDA que Sergio nos describirá en aquellos maravillosos cacharros. Alberto nos traerá una comparativa cuanto menos interesante sobre dos tipos de bombillas. ¿De cuáles hablo concretamente, Alberto? Una bombilla tradicional o una bombilla LED. En grandes fiascos tecnológicos, Juanjo nos hablará de Microsoft Bot. Si quieres saber más, no te lo pierdas. Y como no, a lo largo del programa os iremos respondiendo a preguntas que sin duda para los menos geeks os ayudarán. Preguntas como ¿qué es una cookie? ¿Qué es un exploit? ¿Qué es el overclocking? ¿O cómo nació Internet? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy de 4Geeks. Os vamos a dar 4 razones de peso para no separaros de vuestra pantalla. For Geeks. Preguntas Geek. Internet nació por el desarrollo de las redes de ordenadores a nivel local, pasando a servidores que permitían conectarse entre ellos en distintos lugares del mundo. La primera referencia escrita que encontramos es la red galáctica, como se le llamó en la época, es del año 1962, hace más de 50 años. Pero realmente el desarrollo de Internet nace en la década de los 80, y no es hasta los años 90 cuando nace el concepto de World Wide Web, que ahora ya tan entendido tenemos. La idea de Internet, desde sus inicios, nace como un proyecto militar destinado a dar cobertura a las comunicaciones entre las tropas, previniendo que pudieran perderse algunos de los nodos de comunicaciones que utilizaban, y así se garantizaba que podían entrar por otros sitios distintos y seguir con las comunicaciones activas. La fecha de lanzamiento de Internet como tal está situada en enero de 1983, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decide usar el protocolo TCP/IP en sus redes de ordenadores. El crecimiento de la World Wide Web fue vertiginoso. En 1993 existían apenas 100 nodos de red. En el año 96 ya eran 90.000 y unos meses después más de 200.000. Hoy día son miles de millones las páginas y datos conectados a través de esta red mundial que nos mantiene a todos en línea. Aquellos maravillosos cacharros. ¡Ay, aquellos maravillosos cacharros! Lo cierto es que hoy os quiero hablar de un cacharro que para mí es bastante importante, porque fue la primera PDA que yo tuve. La verdad es que es un modelo Pocket PC, un iPAQ, una HP, la verdad es que bastante sencillita. Tiene un procesador de 500 MHz y tiene memoria, unos 512 MB de memoria RAM. La verdad es que era algo bastante sencillito para hoy en día, pero claro, en aquella época cuando yo me lo compré era una auténtica panacea. La verdad es que recuerdo que me lo compré cuando me casé, cuando me iba de viaje a Escocia. Me compré la PDA esta, me costó unos 500 euros y la verdad es que, bueno, yo estaba encantadísimo con ella y la llevaba a todas partes, a pesar de que podéis ver de que es bastante grandota, ¿eh? Era bastante incómoda de llevar porque claro, en los bolsillos ocupaba demasiado espacio porque es muy grande, ¿no? Muy gordota sobre todo. Y claro, la chaqueta pues bueno, lo podía llevar un poquito mejor, pero bueno, al final la verdad es que, como os digo, era bastante incómodo. El tema de usabilidad también dejaba mucho que desear y quizás el mayor problema que yo tenía con este cacharro eran las aplicaciones. Porque sí que es verdad que el sistema operativo pues bueno, me dejaba hacer ciertas cosas, podía ver vídeos en Flash en aquella época. Este aparatito lleva el sistema operativo Windows Mobile 5.0 y la verdad es que en aquella época yo ya podía ver películas en Flash o vídeos en Flash, cosa que el primer iPhone ya no permitió y el primer Android tampoco permitió. No fue hasta Android 2.2 que pusieron Flash en el navegador web de Android. Luego ya en 4.0 lo quitaron por las razones que todos conocemos, ¿no? Pero la verdad es que era un aparatito relativamente potente porque era como llevar un ordenador en el bolsillo, pero claro, era muy limitado porque podíamos hacer 4 cosas contadas. Era al final una agenda un poquito más vitaminada, poquita cosa más. Podíamos ver vídeos, podíamos escuchar audio, pero la verdad es que navegar por páginas web era irrisorio porque en esta pantalla tan pequeña era horrible navegar y las páginas web no estaban adaptadas perfectamente pues a estas pantallas como lo están ahora para dispositivos móviles, ¿no? Y además, como os digo, lo peor que tenía este cacharro eran las aplicaciones.
porque sí que es verdad que yo me tiraba buscando aplicaciones para Windows Mobile en internet. La verdad es que buscaba mogollón de aplicaciones y había muchas aplicaciones, pero eran todas malísimas. La verdad es que encontrar alguna aplicación que realmente fuera buena era arduo, complicado. Nada que ver con lo que tenemos hoy en día y tenemos que aprovecharlo, porque la verdad es que este aparatito para mí en su momento era lo mismo que ahora, por ejemplo, un smartphone. Al final la funcionalidad y la idea era la misma. El sistema operativo era mucho peor. Windows Mobile, no olvidemos de que era un sistema operativo muy primitivo, de los primeros que salieron para PDAs, para smartphones podríamos decir también, que también había smartphones de HTC, sobre todo con Windows Mobile, pero sobre todo la carencia más grande eran las aplicaciones. Ahora tenemos aplicaciones para todos los gustos y para todos los colores. Tenemos videojuegos que teníamos en PlayStation 2, los tenemos adaptados para nuestros dispositivos de bolsillo. Tenemos que aprovechar todo eso, chicos. La verdad es que estamos viviendo una época impresionante tecnológicamente hablando, y creo que, como os digo, tenemos que disfrutarla a tope y aprovecharla, porque con estos cacharros, lo cierto es que aunque eran muy bonitos, sufríamos bastante. Preguntas Geek. Muchos de vosotros ya sabréis más o menos de que por dónde van los tiros, otros no tenéis ni idea, otros ya lo controláis, más que todo porque lo hemos oído hablar mucho en el jailbreak, ¿no? de nuestro iOS 7, iOS 6, iOS 5. Siempre que va a salir un jailbreak se habla de los famosos exploits. Bueno, y un exploit es un programa o código que explota, lo que hemos dicho, una vulnerabilidad del sistema o de parte de él, pues para aprovechar esa deficiencia de beneficio del creador, ¿no? Si bien el código que explota la vulnerabilidad no es un código malicioso, en sí mismo generalmente se utiliza para otros fines, como permitir el acceso a un sistema, como parte de otros malware como gusanos y troyanos, ¿no? El propósito de los ataques es la curiosidad, la fama personal o el beneficio personal, el espionaje también. Los hackers pueden atacar los sistemas utilizando exploits simples o varios al mismo tiempo. ¿Cómo nos podemos proteger de este tipo de ataques, no? Y esto a nivel de usuario, pues una de las formas de protegerse de estos ataques es teniendo instalado un firewall. También pues teniendo actualizado, y esto es muy importante, permanentemente nuestros programas y nuestros sistemas operativos, navegadores de internet, sistemas operativos, etcétera, etcétera. Para ser un hacker hay que saber mucho de programación, mucho. Seguramente muy poca gente esté capacitada para ello. Grandes fracasos tecnológicos. Arrancamos esta sección de 4 Geeks para contaros uno de los grandes fiascos tecnológicos de la historia, que además cuenta con el dudoso honor de haber sido calificado como uno de los peores inventos de todos los tiempos por la revista PC World. Voy a presentaros Microsoft Bob. Es este que podéis ver aquí a mi lado. Microsoft Bob fue una aplicación creada por esta compañía en el año 1995 con el fin de mejorar la imagen del sistema operativo Windows 3.1. Con una interfaz muy colorida y con un aire un tanto infantil, Bob no consiguió calar en el mercado y enseguida se convirtió en un fracaso comercial, desapareciendo a los pocos meses de su aparición. Este proyecto fue llevado a cabo por Melinda French, bueno, para que la conozcáis mejor, por Melinda Gates, ya que era la novia de Bill Gates y se convirtió en su primera esposa. En este fracaso intervino también el lanzamiento pocos meses después de Windows 95, una auténtica revolución en este sistema operativo y que no adolecía de las carencias gráficas de las versiones anteriores. Con los años, Microsoft Bob ha pasado a ser considerado casi una broma por parte de Microsoft, aunque hoy hay quien confía en él, luego lo cuento. El nombre secreto de Bob mientras se estaba creando era Utopía, un nombre muy ambicioso y que creó muchas expectativas que no se vieron recompensadas. La interfaz de Bob simulaba distintas habitaciones de una casa donde podíamos interactuar con los distintos muebles y cada uno de ellos nos abría una aplicación. Era muy intuitivo. Para abrir el procesador de texto tan solo había que buscar la máquina de escribir y clicar sobre ella. Pero el aire infantil, casi de dibujo animado, enseguida encontró la crítica de los sectores profesionales que lo tomaron como una tomadura de pelo. A su funcionamiento había que añadirle una colección de asistentes en forma de animalitos
que iban marcándonos los pasos a seguir en cada una de las aplicaciones, en cada momento. Además, cada vez que se abría una aplicación, se ejecutaba un tutorial que había que pasar por completo para poder utilizarla. Pero no solo la primera vez, sino todas las veces que lo abriéramos, el tutorial siempre aparecía, algo insoportable. Microsoft lanzó una importantísima campaña publicitaria para dar a conocer VoZ al mundo e inundó las tiendas con copias de software confiado en unas ventas vertiginosas. Apenas 4.000 copias se vendieron de VoZ en todo el mundo. El programa costaba la nada despreciable cantidad de $100 y necesitaba unos requisitos técnicos muy altos para la época. Requería 8 megas de RAM, 30 megas de espacio en disco y una tarjeta VGA que soportara 256 colores. En 1995 estos requisitos estaban solo disponibles en los ordenadores de más alta gama y por supuesto solo los tenían unos pocos privilegiados. De hecho, cualquier ordenador medio de la época no llegaba ni a la mitad de esos requisitos. Además, VoZ podía ser ampliado con módulos de programas específicos como este de mail que os mostramos, que era exclusivo del sistema. Un adelanto de la política de monopolio que tantos años ha defendido Microsoft. Como curiosidad, os contaré que VoZ ha estado presente posiblemente en todas nuestras casas si habéis tenido Windows XP. Cuando Microsoft comienza a distribuir su sistema operativo por CD, con el fin de evitar el pirateo y complicar la vida a los hackers, cada disco tenía disponible un espacio de unos 30 megas. Este espacio Microsoft lo rellenaba con un código cifrado que era comprobado por sus servidores para comprobar la legitimidad del producto. Ese cifrado no es más que una copia completa de VoZ, que tenía ese tamaño, que fue codificado con una combinación aleatoria de teclas que si queréis probar y sois capaces de descubrirla, veréis cómo os instala en vuestro ordenador una flamante versión completa de VoZ. Esta fue la utilidad que le encontró a este fallido invento Microsoft. El pasado mes de julio, Bill Gates se descolgaba en unas declaraciones diciendo que VoZ podría volver a nuestros ordenadores, que el problema fue que el producto era muy adelantado a su tiempo y el público no supo entenderlo. No sé, pero no veo yo mi ordenador con un perrito, una tortuga, un gusano o un ratón enseñándome a abrir el procesador de texto y a poner las letras en negrita. Microsoft VoZ, descansa en paz. Pregunta Geek. Una cookie es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador de un usuario. Normalmente las cookies suelen ser utilizadas para recoger información previa antes de que ese usuario navegue por una determinada web que lance la cookie, ¿no? Para conocer un poco los hábitos previos de ese usuario. Hay diferentes tipos de funciones para las cookies. Las más conocidas son las típicas cookies que hacen que, por ejemplo, cuando tú te registras en una página web, digamos que esa cookie toma el control del usuario de forma que no tienes que loguearte con tu contraseña, ya que te recuerda automáticamente los datos. Digamos que quedan marcados un poco tus movimientos en la web. Y luego quedan otras que quizás son un poco las más controvertidas, que son las famosas cookies que incluso algunas empresas intentan infiltrar en formato spyware en tu ordenador para ver y visualizar todos los movimientos que haces en tu ordenador o en tu navegador más bien. Algo que está siendo bastante discutido por otros muchos usuarios, ya que eso al final es un ataque a la privacidad del usuario. Pero eso es un poco la definición cutre de cookie. Ya sabéis, para más información, Wikipedia para todos vosotros. Preguntas Geek. Bueno, ¿qué es hacer el overclock a un procesador? No, la verdad es que es un proceso bastante sencillo que seguramente todos en algún momento habréis hecho, aunque quizás no sabéis qué es exactamente lo que estáis haciendo, ¿no? Voy a tratar de explicaroslo de una forma bastante sencilla porque hacer el overclock al final consiste en lo siguiente. El procesador requiere de unos impulsos eléctricos que se llama frecuencia de reloj. Esta frecuencia de reloj la genera quizás un oscilador, un cristal de cuarzo o al final cualquier tipo de oscilador que hace que el procesador funcione con cada impulso que genera este oscilador. Es algo así como el corazón. El corazón está bombeando la sangre, ¿no? Y con cada boom, 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 pues en nuestro cuerpo reacciona y hace cosas, ¿no? El procesador necesita este mismo boom, 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 que en este caso es la frecuencia de reloj que genera el oscilador. Con cada impulso de la frecuencia de reloj, como os estoy diciendo que genera el oscilador, pues el procesador genera un ciclo máquina.
de lectura, de escritura o de lo que sea. Pero al final el procesador va al son de cada impulso que genera este oscilador denominado frecuencia de reloj. Hacer el overclocking quiere decir ampliar esta frecuencia de reloj. Imaginaos que tenéis un procesador que va a 1 GHz, por ejemplo. Si vosotros modificáis el cristal de cuarzo o el oscilador al final para que os vaya, en vez de a 1 GHz, os vaya a 1,5 GHz, va a ir más rápido. Por lo tanto, el procesador también va a ir más rápido porque va a trabajar en son de esa frecuencia de reloj que vosotros le estáis inyectando ahí a tutiplén al procesador, ¿no? Entonces la verdad es que esto es un proceso bastante sencillo, por lo menos los PCs, vosotros en la BIOS podéis configurar, en algunos, quizás no en todos, podéis configurar un poquito la frecuencia de reloj y podéis hacer un overclock directamente desde la misma BIOS. ¿Por qué se puede hacer esto? La verdad es que esto es bastante sencillo también, ¿no? Los fabricantes, Intel por ejemplo, AMD o el que sea, cuando fabrica un procesador, realmente no fabrica un procesador para que funcione a una frecuencia determinada. Lo que hace es fabricar una tirada de procesadores y luego los testean. Este procesador funciona bien hasta esta frecuencia, este procesador es de esta velocidad, porque han encontrado la velocidad máxima. Este otro procesador llega mucho más allá, alcanza hasta esta frecuencia, pues este procesador alcanza hasta esta frecuencia, lo ponemos en esta cajita porque es de otra frecuencia mucho más rápida de reloj, ¿no? Porque obviamente todos los procesadores tienen un límite. Cuando tú le metes más frecuencia de reloj de la que el procesador puede entender, el tema no va a funcionar. Hay un límite, por supuesto, ¿no? Y también lo que puede pasar es que si le estás haciendo un overclock al procesador, pues lo puedes llegar a romper porque lo estás forzando de alguna manera, ¿no? Entonces muchas veces con este rollo que os he contado de cómo hacen la selección de este procesador, alcanza hasta esta velocidad de frecuencia y este otro hasta esta otra, pues al final muchas veces por problemas de stock se da el caso de que a lo mejor quieren vender procesadores de 1 GHz, perdón, y a lo mejor tienen procesadores que son iguales, pero que han probado en los test que llegan hasta 1,5 GHz y los tienen apartados en otro lado porque son más caros, son mejores, ¿no? Pero claro, si no hay stock del de 1 GHz, ¿qué hacen? Como les ha costado lo mismo fabricar unos y otros, cogen los de 1,5 GHz y los venden como si fueran de 1 GHz, simplemente le cambian la pegatina, ¿no? Entonces por eso a veces sí que es aconsejable hacer el overclock si tenéis claro lo que estáis haciendo y si sabéis cómo lo hacéis, porque a veces los procesadores rinden más de lo que nosotros pensamos, chicos. Comparativas. Vamos a empezar esta nueva sección de comparativas haciendo una comparativa de una bombilla tradicional o una bombilla LED. Esa duda que se nos plantea a diario cuando nos toca comprar o cuando se nos funde una bombilla. ¿Qué hago? ¿Me gasto un poquito más? ¿Me compro una de bajo consumo? ¿Qué hago? Bueno, pues os voy a tratar de explicar un poquito las ventajas de las bombillas LED. La sustitución de las luminarias y bombillas tradicionales por iluminación LED hoy en día ya es el presente de la iluminación. La iluminación LED se distingue por consumir entre un 80 y un 90% menos de electricidad que una bombilla incandescente tradicional, aquellas que tenían ese filamento que no duraba nada, y un 65% menos de electricidad que una bombilla de bajo consumo de tecnología fluorescente. En los últimos años las bombillas LED han experimentado un gran avance, han mejorado sus cualidades y costes y han aumentado su versatilidad y haciéndolas accesibles un poquito y asequibles para todo tipo de usuarios, ¿no? Las ventajas de la iluminación LED son infinitas, su alta eficiencia. La iluminación LED consume un 80, un 90, como hemos dicho, por cien menos de electricidad que una bombilla corriente, y esto significa que es un 90% de ahorro en nuestra factura eléctrica. No vamos a meter los lúmenes por vatio porque aquí no tenemos tiempo para extendernos, pero bueno, la verdad es que hay mucho tema al respecto y bueno, su consumo pues consumen más o menos unas 2,5 veces menos que una bombilla de bajo consumo convencional y unas 9 veces pues menos que una bombilla incandescente de las de toda la vida. Es decir, hay ahorro. Su duración, pues al no tener filamentos y otras partes mecánicas de fácil rotura, pues no existe un punto en que cesen de funcionar, ¿no? Su degradación es gradual a lo largo de su vida y se considera que más o menos tiene una duración entre 30.000 o 50.000 horas, ¿no? Tiene una muy buena calidad de luz emitida y su baja tensión, la posibilidad de alimentarse entre 12 y 24 voltios, pues reduce los riesgos de electrocución. Además,
de que el cableado puede ser netamente inferior en costes, ¿no? En una instalación, ¿no? Porque tiene menos sección, es más barato. Baja emisión de calor, consumen muy poca energía y emiten poco calor, ¿no? Es la llamada luz fría. Tiene una respuesta instantánea. Cuando nosotros le damos al interruptor, pues lógicamente estas no tardan, ¿no? El encendido y apagado es rapidísimo, a diferencia de otros sistemas, ¿no? Son regulables. Algunos de nuestros modelos, al ser muy electrónica, pues se pueden permitir el control del gasto energético y la creación de un ambiente deseado, ¿no? Propicio. Son ecológicas las bombillas. Bueno, esto de ecológicas habría que discutirlo. Son totalmente reciclables y ecológicas, ya que no contienen mercurio ni materiales tóxicos, ¿no? Como las lámparas fluorescentes. Pero bueno, todos sabemos que la electrónica pues realmente hay que reciclar también, ¿no? Son muy resistentes, son más resistentes a los golpes, e incluso aquellas que poseen un bulbo de cristal que pueden llegar a seguir funcionando aunque este se rompa. Tienen un uso en emergencias. Al tener un muy bajo consumo, pues las hace ideales para sistemas de iluminación de emergencia mediante un sistema de baterías o de generadores auxiliares, y su emisión de CO2 es muy baja, es bajísima. Hay que mirar por el medio ambiente. No emiten rayos ultravioleta, porque por lo que traen, pues bueno, menos bichos, menos insectos. ¿Os acordáis, no? Cómo se quedan pegados los bichos. Vamos, que si después de oír todo esto que estoy diciendo todavía te quedan dudas, que eres una persona, un tío frío, Vamos a decir, para terminar, cómo elegir un poquito la bombilla apropiada a los vatios o a la bombilla que queremos sustituir, ¿no? La potencia de una bombilla viene reflejada siempre en vatios, lo que os decía, ¿no? Potencia, ¿no? Es lo que nos cobra la compañía, ¿no? Los vatios son la forma aproximada a la cantidad de luz que emite una bombilla, ¿no? Ese flujo luminoso es la cantidad de luz en lúmenes que emite la bombilla, y viene el dato proporcionado en cada bombilla. ¿De cuánto? Es de 60 vatios. Bueno, pues ahora la proporción más o menos que tenéis que hacer de una bombilla de 60 vatios, pues lo dividís por 10 y más o menos pues serían unos 6 vatios. Para que os hagáis una idea, una bombilla de 100 vatios pues serían unos 10 vatios más o menos, ¿no? 10 vatios en bombilla incandescente serían 1,2 vatios en una bombilla LED, más o menos, o por lo menos 10 vatios en la bombilla de bajo consumo o tubo fluorescente sería unas 3,5 vatios en la bombilla de tubo, en la bombilla de LED. Para que os hagáis una idea, vamos, esa sería la comparativa de nuestra comparativa en esta sección que hoy dedicamos y hemos dedicado a el LED y la bombilla tradicional. Hasta luego. Bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí llega el programa de 4 Geeks. Espero que os haya gustado muchísimo. Esperamos todo el equipo, Juanjo, Fernando del Moral, Alberto, Archain o yo, Sergio Navas, pues que os haya gustado este programa, y sobre todo esperamos ver todos vuestros comentarios por aquí debajo. No dudéis decirnos cualquier cosa, cualquier idea de mejora, cualquier sección nueva que queráis ver, cualquier cosita que queráis, comentarla en comentarios. Sobre todo, para el siguiente programa queremos hacer una sección que es la pregunta imposible. Podríamos llamarla la pregunta que nos putea al final, porque va a ser algo que tiene que ser una pregunta que es muy complicada, que no sepa responder cualquier persona, y que realmente pues vosotros tengáis alguna inquietud y queráis ponernos en un compromiso nosotros, y queráis pues que nosotros intentemos daros una respuesta lo mejor posible, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona un acelerador de partículas? Aquí no hay ningún físico, por lo tanto eso sería algo bastante complicado de explicar. Cualquier pregunta que tengáis, sobre todo contra más jodida, mejor, porque será más divertido, ponedla en comentarios, y en el próximo programa intentaremos contestaros por lo menos a las preguntas más curiosas o las que más nos llamen la atención. Chicos, muchísimas gracias por la atención. Nos despedimos, los chicos de 4 Geeks. Hasta un próximo episodio, ya sabéis, un jueves dentro de 2 semanas. ¡Chao! Bye.